Estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, así como las escuelas profesionales de Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy la profesora Margaret Orimere Ortega y he sido designada por la facultad como moderadora de esta videoconferencia. La 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 33 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de actividad laboral: innovación, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, cambio climático, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión del talento. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Gestión del Cambio Climático y su impacto en el Perú, que estará a cargo del ingeniero Wilmer Lescano Lozada, cuya actividad profesional es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Piura, candidato a máster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible por la Universidad del Callao, especialista en inventarios de gases de efecto invernadero, con experiencia de más de 10 años en la gestión del cambio climático, elaboración de inventarios GI, huella hídrica, diagnósticos y estudios sobre neutralidad climática, gestión ambiental, manejo de guías para el desarrollo de inventarios de contaminantes, además con experiencia en eficiencia energética. Participa también en el Subcomité Técnico de Normalización de Gases de Efecto Invernadero, donde se vienen realizando una revisión de la norma 14.064, 14.065, entre otras, para adaptarlas al Perú. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en Algua Ingeniería Sostenible, desarrollando proyectos de gestión ambiental del cambio climático e impacto ambiental. Además, participa como profesor invitado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, SGS Academy, la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Científica del Sur, para dictar temas relacionados con las metodologías de huella de carbono. Por tratarse de una actividad académica, se invoca a los estudiantes a no abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición, a estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de asignaturas. Asimismo, las preguntas de los participantes serán analizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom de la universidad, en el canal Zoom USMP a través de YouTube. Adelante, ingeniero Wilmer Lescano, puede usted iniciar su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos ustedes, ¿no? Gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si se puede visualizar? Sí, sí se puede visualizar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación ¿no? a estos temas en general. Y en esta oportunidad hablarles un poco de la gestión del cambio climático y su impacto en el Perú, ya que este es un tema que últimamente anda hablando mucho sobre ello y es muy requerido para los estudiantes y el público en general sobre la gestión del cambio climático. Entonces no sabemos muy bien, para empezar, qué es cambio climático y muchas veces confundimos, y también cómo es que lo podemos abordar el tema en las empresas y cómo es que en el Perú se está tomando. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de cambio climático, vamos a hablar del impacto que está generando este impacto
indicadores para la gestión del cambio climático y finalmente qué es lo que hay en el Perú, qué es lo que tenemos como herramientas para llevarlo a cabo. Bueno, entonces empiezo con un tema muy importante que es el cambio climático, ¿no? Que el cambio climático hoy en día se viene dando y se viene dando en general y todos podemos ser testigos de ello porque últimamente el clima que ha estado ocurriendo no ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, un momento puede estar con un poco de frío, un momento puede haber calor, y es justo lo que está pasando en estos últimos días en Lima. En momentos puede que esté aires, y después hace calor, y después cambia el clima drásticamente, y justo por ello es que últimamente andamos muy resfriados, incluyéndome, ¿no? Entonces, el clima es cambiante, va variando últimamente, varía y entonces es parte de. Ahora, ¿qué es el cambio climático? ¿No? ¿Tú crees que el cambio climático sea por algo de manera natural? ¿Es un proceso natural? ¿No? Entonces aquí quiero partir principalmente diferenciando un poco el cambio climático con la variabilidad natural, ¿no? Que el cambio de clima, o sea, cambio climático viene a ser algo que es un cambio atribuido directa o indirectamente a la humanidad, es decir, por nuestras causas, ¿no? Que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Es decir, la variabilidad natural es algo que ha existido siempre y por lo tanto las actividades que hemos nosotros atribuidos de manera humana ha originado el cambio climático. Entonces es muy diferente indicar variabilidad climática, ¿no? Que es algo atribuible por causas naturales que debería estar ocurriendo hoy en día, a diferencia de lo que es cambio climático, ¿ok? Y es que el cambio climático en realidad se viene hablando mucho desde hace años, pero últimamente con fuerza. Y todo esto parte desde 1990. Todo se debe al panel intergubernamental de cambio climático, que conocemos como el IPCC. ¿No? ¿Qué es el IPCC? Es el panel intergubernamental de cambio climático. Ese es el núcleo, es el eje y los expertos donde salen todos los temas referidos al cambio climático. Y es que al inicio, en el 90, ellos indicaban que era algo, se debía a la variabilidad natural. Decían, un cambio de clima es la variabilidad natural, y por ahí otros factores humanos. Era algo que aún no se tenía muy consciente. Pero mira cómo vamos a ir avanzando en el tiempo y cómo es que el mismo IPCC en el 95, por ejemplo, ya nos indica que el cambio climático es un balance que evidencia y denota de una influencia humana discernible en el clima global. Es decir, que había una influencia de las actividades humanas, pero no netamente de las actividades humanas. Luego, en el 2007, el mismo IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos dice, la mayor parte del incremento en las temperaturas medias globales, ¿no? Nos dice, se debe con gran probabilidad a las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicas, ¿no? Ya aquí lo indicaba como una gran probabilidad a las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicas. ¿Y qué eran antropogénicas? Se refiere a actividades que netamente los humanos, las personas realizamos. Ya en el 2007. Luego, ya en el 2014, ¿no? En el 2014, sale a través de sus reportes, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su quinto reporte nos dice, el 95% de certeza que el cambio climático es producido por el hombre. Ya había un 95% de certeza, ¿no? Entonces, a partir de esas fechas del 2010, 2014 hacia adelante, estas últimas décadas, ya comienza a tomar más importancia el cambio climático y qué hacer por él. Ya en el sexto informe de evaluación, el sexto reporte del IPCC, que ha sacado justo el año pasado, ¿no? Y el último, nos dice, este sexto reporte comprobó, ya, no estamos hablando de que puede ser por ahí porcentaje, un 95% de certeza,
o una intervención o algo probable, no, ya era comprobó que la actividad humana es el responsable del calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Entonces, ya es algo comprobado. No hay que 95, que por ahí, no. Ya se comprobó que las actividades humanas es la responsablemente directa o indirectamente del calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Y este equipo del IPCC, ¿no? Estaba conformado por 234 científicos que reveló que necesitamos reducir a cero las emisiones de CO2 para estabilizar el clima y mantener la temperatura del planeta por debajo del umbral crítico de 1.5 grados centígrados. Entonces, lo ideal hoy en día es que la temperatura viene incrementándose, pero lo ideal es que no permitir que se incremente de más de un 1.5 grados centígrados anualmente. Por lo tanto, entonces, ese es el objetivo que nos trazamos y nos trazamos todos. Entonces, nos trazamos todos y todos debemos unirnos a ese esfuerzo. Entonces, la principal conclusión, ¿no? que sacan a partir de este reporte, este último reporte, las consecuencias actuales y futuras de la crisis están en nuestras manos. Entonces, si nosotros no hacemos nada, no nos preocupamos por el clima, no tomamos acciones, entonces no vamos a tener un futuro en el planeta, no vamos a tener un futuro de una Tierra. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? No sobre que el clima o la temperatura o el calentamiento global no sobrepase el 1.5 grados centígrados de manera anual. Y es que para ello hay evidencias. Miren, aquí por ejemplo estoy presentando una imagen en la cual vamos a ver cómo año a año la temperatura ha ido aumentando. De repente ahí se ven muy pequeñitos alrededor de la circunferencia, pero están todos los países, ¿no? De manera pequeña no se ve, pero lo que sí se va a poder visualizar es que la temperatura o el calentamiento global se ha ido incrementando al inicio de los años de 1900 hasta 1980 aproximadamente. La temperatura era algo que se mantenía equilibrado, ¿no? Había un aumento, había una regresión, un aumento, una disminución y así sucesivamente. Pero luego, a partir de los años del 85 hacia adelante, van a ver cómo la temperatura es que comienza a incrementar y eso es lo que se viene, ¿no? Si no, ahorita veamos las noticias cómo están en Europa con olas de calor, ¿no? Y cómo es que se intensifica. Miren, en la imagen, entonces, cómo por sí sola habla que un inicio, la temperatura o el calentamiento global era un tema que iba y venía y reducía, y es por eso que se le decía que era una variabilidad climática. Pero después, en los años de 1980, 85 hacia adelante, comienza a incrementarse, y no regresa, ya no hay un retorno, ya no hay una reducción del calentamiento. Y miren cómo es que todo comienza a incrementarse la temperatura en las últimas décadas. Y eso es muy, muy preocupante, ya que si es que sobrecalienta la Tierra, es que pone en peligro la existencia de la humanidad. ¿Y cómo es que se origina? ¿Cómo es que el calentamiento global y cómo es que tiene que ver con el cambio de clima? ¿Qué es lo que pasa? Que el clima, ¿no? Para tener un buen clima, no solamente está compuesto por la temperatura, sino que también está compuesta por presión atmosférica, viento, humedad, precipitaciones, etc., ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que si una de ellas es alterada, como ahorita, por ejemplo, la temperatura está siendo alterada, es que va a originar justo este cambio de clima. Va a originar este cambio de clima y va a ser que es originado por origen antropogénico. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y justo a esto vamos un poco al impacto. Miren, acá hay otra imagen en la cual podemos observar cómo es que desde la NASA, que ha tomado esta toma, como manchas donde hay pocas o máximas que son celestes, azules, es como que la temperatura se mantenía o era adecuada.
pero luego ha ido incrementando de +1, 1.2, inclusive 1.5 grados centígrados en la Tierra. Y eso ha ido originando que se pongan manchas amarillas, anaranjadas, inclusive algunas ya llegan a ponerse rojas. Entonces, miren cómo es que esta toma de la NASA ha ido y se va identificando y se va visualizando también las olas de calor, cómo se va dando. En lugares que de repente no había, cómo es que ha comenzado a aparecer, ¿no? Entonces, eso es evidencia de lo que está ocurriendo el cambio climático, ¿no? Que es lo que está pasando el cambio climático. Entonces, dicho esto y dicho ello y mostrándole, ¿no? Con las evidencias y todo ello, es que nosotros ahora cuando pasamos a ver y indicamos, pero ¿qué es lo que causa? Muy bien, ya decimos que el cambio climático, pero ¿cuál es la causa? Nos han dicho que es la actividad humana, pero la actividad humana, ¿cómo así es que nosotros generamos esto? ¿No? Es muchas veces la pregunta que nos hacemos y decimos, ¿cómo es que llegamos a esto? Bueno, es que existe el efecto invernadero, ¿no? De repente algunos ya lo conocen muy bien, pero el efecto invernadero es un proceso natural, es un efecto natural que ha existido, que va a seguir existiendo y por lo tanto es algo, proceso natural. Pero aquí siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tarea de este efecto invernadero? Es retener energía calorífica en la atmósfera y que esta energía, o quienes retienen esta energía calorífica, son los llamados gases de efecto invernadero, que tratan de que la Tierra se mantenga en un promedio de 14 grados centígrados y así pueda existir la vida en la Tierra. Entonces, esa es la tarea del efecto invernadero, ¿no? Entonces, el Sol va a darnos su radiación, la Tierra va a absorber los gases de efecto, la Tierra va a absorber esa energía calorífica a través de estos gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, ¿no? Y va a mantener un equilibrio de 14 grados centígrados. Es la idea, que mantenga un equilibrio. Al inicio, y de manera natural, como podríamos mencionar cuando hablábamos de variabilidad natural, solamente existía el CO2, que es el dióxido de carbono, y el metano, que es el CH4. Estos dos únicos gases de efecto invernadero son los que mantenían en un equilibrio y mantenían esta paz, digamos, de clima y había un promedio de 14 grados centígrados. Pero, ¿qué es lo que ha pasado luego? Cuando llegó la era de la revolución, de la industria, del carbón, ¿no? etc. Entonces comenzamos a quemar más combustibles, comenzamos a quemar ¿no? Más energía, ¿no? Y por lo tanto, a ver un minuto, por favor, un minuto. Listo, disculpen. Entonces, les indicaba que estos gases de efecto invernadero, que era el metano y el CO2, solo existía y era de manera natural. Era lo que permitían mantener este equilibrio, mantener esta paz de clima. Pero luego comenzó a salir los otros gases, que es, como ejemplo, el N2O, que es el óxido nitroso. Comenzó a aparecer el grupo de los hidrofluorocarbonos, comenzó a aparecer el grupo de los perfluorocarbonos, ¿no? El SF6, el NF3, comenzaron a crearse más gases de efecto invernadero gracias por la actividad del hombre. Y es que esas gases de efecto invernadero que comienzan a generarse, ¿no? Se comienzan a quedar aquí en la atmósfera, ¿no? Se comienzan a quedar en la atmósfera, haciendo así una capa más densa y por lo tanto originando así que existe un calentamiento global, ¿no? Entonces, la radiación solar siempre va a seguir existiendo la misma, ¿no? Los gases de efecto invernadero se van a encontrar ahí, pero cada vez que la energía ingrese y quiera ser expulsada, se va a encontrar con una gran cantidad de gases de efecto invernadero que lo va a bloquear y va a retornar esa energía de calor hacia la Tierra, generando así
un calentamiento global, ¿no? Aumentando así la temperatura. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando le digo, cuando dejamos un auto en pleno calor, en pleno sol, ¿no? Se han dado cuenta con todas las lunas hacia arriba. Entonces las lunas son como, trabajan como los gases de efecto invernadero. Permiten que ingrese el calor, la energía, ¿no? Hacia el interior del vehículo. Pero cuando quiere salir expulsada esa energía calorífica, se va a encontrar con ese vidrio y va a rebotar nuevamente, generando así todo un calor, una olas de calor dentro del vehículo. Por eso cuando llegamos y abrimos el auto del vehículo, ¿no? Encontramos con una gran cantidad de vapor y de calor que sale hacia nosotros. Es lo mismo y lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces esos gases de efecto invernadero que no existían antes, estamos generándolos y ahí es más, estamos generando más de lo que ya existía. En este caso, por ejemplo, cuando quememos combustible, y aquí por ahí de repente hacerles una mención, que muchas veces nosotros confundimos y decimos, ya, ejemplo, se está quemando combustible, ¿no? Por ejemplo, nos vamos por la parte de la Bancay, por ahí, ¿no? Por esa zona donde hay bastante smog. Decimos, está quemando combustible, se está quemando combustible y está generando contaminantes, sí. Cuando un combustible se quema, que es una de las principales fuentes, cuando un combustible se quema, está quemando, por ejemplo, y está haciendo una contaminación del aire, una contaminación de smog, una contaminación de partículas por millón de PM10, PM5, una contaminación del monóxido, etc. Pero además, esa quema de combustible está generando también otros gases, que son justamente los gases de efecto invernadero. Entonces, muchas veces los confundimos y son un poco, en este caso, en esta oportunidad, solo hablamos de los gases de efecto invernadero, que vienen a ser justamente estos gases que generan este impacto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le indicaba la quema de combustibles, se genera por exactamente, y genera tres gases. Genera el dióxido de carbono, el metano y el N2O. El SF6 es un gas alto y que tiene un impacto muy alto, y es que el SF6 se encuentra como aislante de energía eléctrica. Comúnmente lo que emplean, por ejemplo, los generadores o los transmisores de energía eléctrica son aquellos que emplean justamente este gas aislante. Y muchas veces, cuando existe fugas, ¿no? Cuando se es liberado el gas, este, es un gran potencial para que indica y que genera un calentamiento global. Y así, los hidrofluorocarbonos vienen a ser, por ejemplo, los gases refrigerantes que dejamos muchas veces que se fugue, ¿no? Por el R22, el R134A, etc. Entonces, todos los hidrofluorocarbonos pertenecen a esta gama. Los perfluorocarbonos, también algunos aerosoles, por ejemplo, y el NF3 que se emplea, por ejemplo, comúnmente en una fabricación de pantallas planas. Hoy en día ya no hay mucha fabricación de pantallas planas, pero aún se sigue considerando. Este grupo de gases de efecto invernadero son los que se contabilizan y los que se deben identificar en una empresa. Por lo tanto, son los llamados gases de efecto invernadero que se identificaron desde el protocolo de Kioto. ¿Okay? Entonces, ahí es como se originan estos gases de efecto invernadero a través de otras actividades, ya sea quema de combustibles, ya sea quema de pastizales, ya sea generando una mala gestión de los residuos, porque el residuo, una mala gestión, que es lo que descomposición, ¿qué es lo que descompone? Se descompone metano, genera metano, la descomposición, entonces por ahí también va. Entonces, todo ello es una mal hábito que a veces, muchas veces realizamos, por ejemplo, el desperdiciar la energía eléctrica. ¿No? ¿Por qué? Dicen, ¿por qué la energía eléctrica? Porque la energía eléctrica, para generarla, necesitas combustibles. Entonces, de forma indirecta estás generando también gases de efecto invernadero. Y así, cualquier actividad que nosotros tengamos o relacionados genera poco o más gases de efecto invernadero, la cual debemos nosotros estar atentos a ver y cómo es que podemos gestionar. Y justo viene luego este tema. ¿Cómo es que gestionamos entonces este cambio climático? ¿Cómo es que nos preparamos y qué herramientas cogemos o tomamos para combatir esto? ¿No? Para ello, bueno,
que hay algunos impactos que está ocasionando justo este cambio climático en el Perú. Porque hemos hablado de manera general, pero ¿qué impactos están generando en el Perú? Miren, por ejemplo, hay el nevado de Huaytapallana, igual que queda en Huancayo, Perú, y es que ha reducido más de su tercera parte a la actualidad. Y esto puede traer una crisis hídrica directamente en los próximos años en Huancayo. ¿Por qué? Porque para este lugar, el nevado es como un almacén de su recurso hídrico. Si se llega a desaparecer, la gente se va a quedar sin su recurso hídrico en esta zona. Esa es una de las causas que está ocasionando el cambio climático. Otro impacto, la pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático corren peligro. El maíz, la papa, el arroz, que forman parte de la canasta familiar y que corren peligro justo con las lluvias, con las inundaciones, corren peligro porque son muy sensibles a ello y se puede desperdiciar o perder todos estos alimentos. La destrucción de vías, ¿no? Ya, disculpe. La destrucción de las infraestructuras viales. Se estima que un 89% de la infraestructura vial en nuestro país es altamente vulnerable ante eventos del clima. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, por ejemplo, cuando hay en los mercados o falta por ahí verduras o faltan frutas, es porque y en los tiempos de lluvia, que porque la carretera ha sido dañada o porque la infraestructura vial ha tenido problemas, porque justo es por ello es que es una de las causas y impacto que está afectando el cambio climático en el Perú, ¿no? Y que lo hemos vivido, sino que muchas veces no nos hemos percatado o no lo hemos visto de este punto. Por ejemplo, también se estima que en los 40 años el Perú tendría un 60% de agua de lo que tiene hoy. Hoy en día, el Perú, digamos, se indica o se dice por ejemplo, Lima es un desierto. Lima está en un desierto. Y si tenemos agua es básicamente por las cuencas del río, por cuencas que mantenemos, pero si se llegan a desaparecer esas cuencas, va a ser un problema. Entonces el recurso hídrico también es afectado por el cambio climático. Y uno también, por ejemplo, le decía, el derretimiento de los nevados, derretimientos del glaciar, entonces es también una parte y una consecuencia de lo que puede ocurrir ocasionado por el cambio climático. Entonces el agua, si bien el agua está compuesta y diría, bueno, hay bastante agua en el mar, pero no es agua potable. Entonces es por eso que hoy en día se está viendo tecnologías y se está viendo alternativas para poder luego tener este recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es capturando la neblina, ¿no? Que existe, por ejemplo, en Lima. Y se está analizando todo ello para que podamos recuperar más adelante esta agua, que es posiblemente que la vamos a padecer. Otro impacto que se está originando, que está causando es el aumento de temperatura justo, es que intensifica los incendios forestales y la expansión de plagas que afectan a cultivos y a los animales. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, no? Justo la imagen que estamos observando, que se han varado varias especies de animales, varios peces, ¿no? Y que es porque está cambiando el clima. Y eso genera plagas y afecta también a los animales y a los cultivos. Entonces, ¿cómo es que gestionamos todo esto, no? Les he presentado el problema, les he presentado lo que está ocasionando, el impacto que se está generando, pero ¿cómo lo vamos a gestionar entonces? Ya conocemos todas las consecuencias, las causas. ¿Cómo es que entonces comenzamos a gestionar todo este cambio climático? Bueno, es que justo para gestionarlo existen cosas hay dos caminos, que es la mitigación y la adaptación. Pero como ustedes podrán observar, no son dos caminos en paralelo, sino que son dos caminos que en realidad te llevan a un solo objetivo, que es justamente gestionar el cambio climático.
Por un lado, la mitigación y por el lado, otro lado, la adaptación. Mitigación, que significa que voy a reducir, ¿no?, el impacto para ser sostenible en una empresa. Entonces, en este caso significa que voy a proponer medidas de mitigación, y para poder proponer medidas de mitigación tienes que hacer tu estudio o calcular tu huella de carbono. Entonces es en realidad una cadena, ¿no? Mitigar significa, por lo tanto, reducir esos impactos, reducir esas emisiones que estoy generando. Pero muchas veces o muchas de las empresas comenzamos a reducir a ciegas y no tenemos un escáner, no tenemos indicadores. ¿Qué es lo que pasa? Que para gestionar justamente las emisiones que generamos, tenemos que hacernos un escáner. No es como, por ejemplo, si yo me siento enfermo, si me siento, por ejemplo, con mareos, me siento no mal, entonces yo no puedo automedicarme, o de repente puedo decir, bueno, de repente no, por ejemplo, no, es falta de sueño, falta de vitaminas, voy, me automedico, ¿no? Pero no es lo mismo. No estoy de repente atacando algo que no es. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me voy al médico, me hago todo un escaneo, un chequeo total, y de ese chequeo general total, ¿no? De repente me sale que tengo glucosa. Entonces, si tengo, disculpe, colesterol. Entonces, si tengo colesterol, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo medicina, hago ejercicios, lo elimino, lo reduzco, pero ya estoy atacando el problema. Entonces, el cálculo de para gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero es lo mismo. Hago mi cálculo de huella de carbono y también veo y analizo qué es lo que está generando más emisiones de gases de efecto invernadero y poder atacar. Eso es mitigar, ¿no? Entonces, para mitigar necesitas tú saber qué es lo que vas a reducir, ya sea en tu empresa, inclusive ya sea como persona, como en la casa también, ya sea en la universidad, ya sea en el lugar donde te encuentres, vas a tratar de mitigar, de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y adaptación, por el otro lado, es adecuarnos al cambio. No sabemos que siempre van a venir, por ejemplo, la lluvia del niño, de la niña, que son lluvias intensas en el norte. Por ejemplo, en el norte ya se debe estar preparando, fortificando los puentes, fortificando los ríos para que no se desborden el agua, viendo para canales de desvío, entonces, etc. Esas actividades es adaptarse, porque ya sabemos que va a venir un cambio de clima brusco, entonces nos adaptamos a lo que va a venir. Por ende, estas dos caminos nos llevan a una gestión del cambio climático, ¿no? Nos llevan a una gestión. No hay que hacerlas de forma separada, ni preocuparnos mucho por la mitigación y dejar de lado la adaptación, sino en paralelo. Debemos llevar este camino a un solo objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la gestión del cambio climático? Al inicio lo dijimos, tratar de reducir y que este sobrecalentamiento siga aumentando de 1.5 grados centígrados. Entonces, con esto de la mitigación y adaptación, vamos a lograr frenar, porque no vamos a poder eliminarlo, ya está hecho. Lo que sí vamos a hacer es frenar este olas de calor, este incremento y calentamiento global que se está originando. Y para ello, para poder hacer la adaptación y mitigación, justo vienen estos indicadores, indicadores en eficiencia energética, indicadores en la gestión de los residuos, indicadores en la huella de carbono, en la huella hídrica. Son indicadores de gestión que tu empresa, tú puedes tomar. En el caso de la huella de carbono, huella hídrica, ¿no? Ya es más hablado y es más común en el Perú que cada empresa esté al acorde y lo realice. Entonces, en el Perú existen hoy en día ya herramientas que nos pueden ayudar justo a realizar al menos la huella de carbono de una manera sencilla, pero al menos realizar algo, ¿no? Y para ello existe, por ejemplo, en este caso, la huella de carbono Perú, ¿no? La huella de carbono Perú viene a ser la herramienta, una de las herramientas que Perú, que a través del MINAN ha lanzado. Ya lleva va a cumplir ya 2 años
O sea, entonces ya tiene buen tiempo con ello. Y es que esta herramienta te ayuda a realizar tu cálculo de huella de carbono. Te ayuda a que tengas ese escaneo, análisis para que tú puedas gestionar tus emisiones de gases de efecto invernadero y reducirlas, ¿no? Y es que para ello, y es que te motiva la herramienta HC Perú, es que también te ayuda y te ayuda y te motiva a través de reconocimientos. Te brinda 4 reconocimientos, ¿no? El primer reconocimiento es que obtienes al momento de realizar la huella de carbono, que lo puedes hacer justamente utilizando la misma herramienta, ¿no? Bajas formatos, se descargan unos formatos, los completan. Bueno, para ello sí hay que tener un poco de conocimiento de cambio climático, ¿no? Del nivel de actividad y de manera general para que puedas usar esta herramienta y no puedas confundirte un poco, pero ya lo puedes gestionar en este caso tú mismo a través de esta herramienta. Una vez que realizas el cálculo de la huella de carbono, automáticamente el MINAM, el Ministerio del Ambiente, te otorga un reconocimiento, ¿no? Como tu primera estrella que ha realizado tu cálculo de huella de carbono. Pero como el gestionar el cambio climático no queda ahí, porque el gestionar el cambio climático no es solamente calcular tu huella de carbono. El gestionar significa es que, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de estimar, ¿no? Por ejemplo, y proyectarte a un futuro. Por lo tanto, es que la herramienta HC Perú trata de ser poco completa. ¿Para qué? Para que justamente encaje el tema de gestión de cambio climático. En este caso, por ejemplo, en el segundo reconocimiento que te otorga la herramienta HC Illumina, es haciendo una verificación, ¿no? Porque como para constatar y revisar, básicamente, es que tu nivel de actividad, tu cálculo, tu información con la cual has realizado es veraz y no tiene errores, por lo tanto te otorga una segundo reconocimiento a través de una verificación. Es como una auditoría, ¿no? Que te realizan unos externos, empresas externas, y te dan una verificación. Entonces, luego que verificas, ¿no? Y que ya obtienes este segundo reconocimiento, viene el tema justamente de reducir, ¿no? Porque tú al momento que tú has realizado tu primer cálculo, que has realizado una primera, una primera estimación, tú te debiste haber planteado ya cómo vas a reducir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi huella de carbono y que he llegado a estimar o que he llegado a identificar que el consumo de energía eléctrica es el más alto, por ejemplo, entonces yo tengo que haberme planteado qué medidas voy a plantear y qué medidas voy a tomar, a reducir sobre ellas. Ya voy a hacer una gestión de eficiencia energética, voy a cambiar de repente motores que están muy obsoletos, que tienen una etiqueta C o D, por una etiqueta A de eficiencia más alta en eficiencia energética, etc. Entonces, tú al momento de plantearte estas medidas de mitigación, se tienen que ver reflejadas al siguiente huella de carbono que tú realices. Por eso, cuando la empresa vuelve a realizar por segunda vez su huella de carbono y la compara con la primera, se va a poder identificar y se va a poder visualizar si es que ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y si es que ha reducido es porque ha implementado algo, ha realizado actividades para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, ha realizado una mitigación, ¿no? Por lo tanto, cuando se compara o hace un comparativo con un segundo cálculo de huella de carbono que la empresa ha realizado, al compararlas ambas y que se vea una diferencia, la herramienta, el MINAM te otorga un tercer reconocimiento, ¿no? Por tus esfuerzos que has realizado y que por lo tanto estarías obteniendo. Finalmente, para cerrar el círculo de esta gestión de cambio climático en la huella de carbono, te indica o te especifica que si es que tú puedes adquirir créditos de carbono
para neutralizar tus emisiones de gases de efecto invernadero calculadas, se puede realizar. Tú puedes recomprar tus bonos de carbono a través de créditos, ¿no? Y que puedes compensar tu huella de carbono con lo que tienes, ¿no? Y en esta cuarta actividad estaría reconociéndote un cuarto reconocimiento, el MINAP. Un bono de carbono aproximadamente o básicamente es igual a 1 tonelada de CO2. Por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, si mi huella de carbono, yo realicé mi primer año mi huella de carbono, me salió, obtuve 100 toneladas de CO2. De las 100 toneladas, voy a realizar actividades de mitigación, lo cual me va a ayudar a reducir 10 toneladas. Por ejemplo, 10 toneladas, entonces son 90 toneladas. 90 toneladas. Si son 90 toneladas, entonces esas 90 toneladas ya he reducido, pero ya no puedo seguir reduciendo más porque si no estaría la empresa dejando de trabajar y no funcionaría, pero tampoco es así. Ha llegado a su límite, por decir. Esas 90 toneladas ya le estaría compensando o comprando bonos de carbono. Por lo tanto, para ser neutro o para neutralizarme, necesitaría compensarla por 90 bonos de carbono, ¿no? Entonces ahí ya sería una empresa neutra. Es así como se obtiene, ¿no? Ojo que también al reducir las emisiones, y por ahí se preguntará, pero si mi empresa crece, ¿cómo yo, por ejemplo, si yo tengo 100 toneladas en el primer año, y si mi empresa crece, de hecho que va a generar más emisiones, no sé, 120 toneladas, 110 toneladas, pero no es porque no he sido sostenible o porque no he realizado actividades de gestión para reducir mis emisiones de gas de efecto invernadero, sino porque mi empresa ha crecido. Bueno, es que justo ahí te dice que compara de manera en términos absolutos o relativos, ¿no? Por ahí de repente la van leyendo esa parte, absolutos y relativos, ¿qué significa? Y es que de manera absoluta significa que yo voy a comparar los 100 toneladas con los 90 que reduje, por ejemplo, o 90 que llegué a generar y reduje 10. Eso es total con total, absoluto. Pero relativa significa que son a través de indicadores. Por ejemplo, si yo en mi empresa tengo 10 trabajadores en el primer año y generé 100 toneladas, significa que cada trabajador, ¿cuántas emisiones estaré generando? 10, ¿no es cierto? Entonces, para el siguiente año, si yo estoy generando 120 toneladas, de repente mis trabajadores no son 10, sino son más, son, por un caso decir, ¿no? Que son más de 12 o más, 15 trabajadores, ¿no? Entonces las emisiones per cápita van a ser menos inclusive de 10. Entonces es por eso que es comparativo, es a través de absoluto de totales y a través de relativos. Esos son los indicadores más comunes que se puedan dar, indicadores a través de per cápita, también existen indicadores a través de producto. Por ejemplo, si mi empresa genera o fabrica, no sé, plástico a través de toneladas de plástico, si mi empresa es una minera a través de producto que extrae, etc. Los indicadores existen y justamente los indicadores son para gestionar mejor mi huella, mis emisiones de gas de efecto invernadero y gestionar mejor mi empresa que sea sostenible. Ese es por el lado del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el Perú, en este caso, y por ende, les decía que estamos viendo más huella de carbono, se está gestionando también huella hídrica. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el Perú en huella hídrica? ¿Cuál es lo que está en Perú en el tema de huella hídrica? Bueno, es el certificado azul a través de LANA. A través de LANA se está gestionando o se está otorgando un certificado azul para las empresas que conservan el agua y que tienen esta gestión del recurso hídrico. Y justamente este reconocimiento de LANA es cuál los que participan o aquellos que son responsables con su programa de huella hídrica. Y no tan solo con su programa de huella hídrica, acá sí te pone otros escenarios más. Y es que además de tu propia gestión de tu huella hídrica, es que también le suma o que puedan ejecutar con éxito los compromisos asumidos para la medición de su huella hídrica, su reducción y su programa de valor compartido.
¿Qué significa su reducción? ¿No? Su reducción es que la empresa plantea medidas para la redundancia, para reducir el agua, el consumo del agua, y también a la vez un programa de valor compartido, es decir, que por ejemplo, si mi empresa se encuentra en un asentamiento humano, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que el asentamiento humano pueda también tener y ahorrar energía, agua, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un parque y en ese parque de repente están regando con manguera o con tanques el agua de repente, etc., no sé. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como empresa en este asentamiento humano? Es ir, gestionar y hacer el riego, que ya sea un riego por goteo, un riego por aspersión, etc., ¿no? Generando así un ahorro de agua, tanto para el parque como para el asentamiento humano. Entonces, ese es un valor compartido, lo que te pide también el ANA. Entonces, parte también de tu propia huella hídrica, de tus compromisos a reducir tus emisiones de gas de efecto invernadero, disculpen, de tu recurso hídrico, y también un programa de valor compartido que tiene que ver con las empresas, con lo alrededor que tienes. Entonces, en esta parte, el ANA te lo va a pasar, te vas paso por paso. Te indica, primero tienes que hacer tu huella hídrica, ¿no? En el caso de la huella hídrica, bueno, la gestión que tienes ahí a realizar es, y ojo que la huella hídrica no significa solo el consumo del agua que yo tengo, pues, que necesito. No, no tan solo es eso, o no es eso en realidad, porque la huella hídrica se compone en tres, ¿no? Es huella hídrica verde, azul y gris. La huella hídrica verde, principalmente, es del agua que tú riegas innecesariamente o que requieren bajo lo que requieren las plantas o las áreas verdes que tengan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces regamos y no tenemos esa seguridad de cuánta agua estamos regando y estimamos y desperdiciamos el agua, el recurso hídrico. Ese es el agua verde, ¿no? El agua gris es de los efluentes. Si no tienes una buena gestión de efluentes o desperdicias demasiada agua, entonces por ahí también se va a desperdiciar el agua. Y finalmente el agua azul, la huella hídrica azul, que es sobre lo que consumen directamente del agua potable que ingresa. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema ya más específico, de repente en otro programa más a detalle, pero es básicamente la huella hídrica. Y luego pasamos al diseño de proyectos y reducción de valor compartido, ¿no? Proyectos de reducción. Entonces la empresa, una vez que ha analizado su huella hídrica, debe plantearse qué medidas voy a ejecutar para reducir mi recurso hídrico. Por ejemplo, si por ahí tenía unas fugas de una cañería, entonces tengo que reparar. O si voy a cambiar los grifos, porque mis grifos son corrientes, no son comunes, ¿no? Y mejor pongo uno con aspersión, o otros con ahorro de agua. Si de repente en mi empresa los urinarios son con palanca de agua, los cambio para otros sin agua, etc. Son proyectos para reducir tu propio recurso hídrico. Ahora, y el valor compartido, justo que les indicaba, ¿no? Algo que tengo que hacer alrededor o fuera de mi empresa, de mi institución donde me encuentro, a generar un valor compartido. Voy a ayudar a la comunidad, al parque, al asentamiento humano, etc., que también comparto con ellos mismos la misma cuenca, es decir, tomo del mismo recurso hídrico donde ellos toman, entonces también les voy a ayudar a ellos a reducir o ahorrar el consumo de agua. Entonces, de eso es el valor compartido. ¿Ok? Y finalmente, ya tenemos la inscripción. Te escribes en el ANA. Luego, ya presentas toda esta documentación. Debes ejecutar los proyectos, ¿no? El ANA te hace visitas y finalmente obtienes el certificado, demostrando así que has llegado a plantear todo. Bueno, ya para ir terminando con esto, el Perú también, a través del MINAN, que publica el Infocarbono, presenta todos sus inventarios, ¿no? Y finalmente el Perú últimamente
está participando con ella. Y además de gestionar las emisiones que se generan. Y todo ello a través de un marco, en el marco sobre la ley marco sobre el cambio climático, que se realizó en el 2018 y que en el 2019 se aprobó. Entonces, a través de ello, el Perú tiene la obligación de hacer sus inventarios a nivel nacional y además de buscar las medidas, cómo reducirlas a través de sectores, ¿no? Entonces, eso a través de, también del compromiso del Acuerdo de París que se realizó el Perú. Entonces, a eso estamos sumados todos, ¿no? Y para ello, vamos a poner todos un granito de arena gestionando nuestras emisiones, nuestro recurso hídrico, etc. Bueno, entonces, gracias. Eso ha sido todo por hoy, ¿no? Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas, consultas, ¿no? Y bueno, a ver. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por su exposición. De hecho, ha sido muy claro y como profesora del curso de gestión ambiental, pues calza con la malla curricular y los temas que ha tocado de algún modo son de gran importancia y sumatoria para el desarrollo del curso y definitivamente como futuros empresarios que serían nuestros alumnos, ¿no? Egresados. Entonces vamos a proceder con la rueda de preguntas. En su opinión, la gestión de huella de carbono y huella hídrica para empresas debe ser voluntario u obligatorio, inclusive para las personas también. Justo, discúlpame. Sí, y paralelamente a esa pregunta, ¿cómo se puede ejercer el control en una economía altamente informal como el Perú? Bueno, vamos por la primera pregunta. A mi criterio, debe comenzar el Perú a tomar cartas sobre el asunto para volverlo obligatorio, porque hoy en día la huella de carbono, ese indicador de esta gestión es de forma voluntaria, pero algunos países vecinos que tenemos, por ejemplo Chile, ya ha comenzado a que sea obligatorio. Y a mi opinión, creo que debería ser obligatorio empezando con empresas que son altamente o que son más generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero. Y con ello lo podemos indicar empresas que de repente estén consumiendo demasiada energía eléctrica. Podríamos generar indicadores sobre ello. No es como lo que está, por ejemplo, haciendo Chile, que a las empresas grandes, a las megaempresas, ya las está obligando a calcular su huella de carbono y que presenten gestión de cambio climático, de estas emisiones. Entonces, en Perú, yo pienso que debería ya comenzarse a hacer lo mismo, ¿no? Y justo va por ahí la segunda parte, donde es justo la economía, ¿no? Un poco que no es tan transparente o no es realmente tan organizada. Y es que justamente se tendría que empezar por esas empresas que son las más grandes que generan y ya luego ir poco a poco, según la economía de las empresas, viendo qué empresas van sumándose, ¿no? Y además, para evitar un poco esto, que debería, y yo tenía conocimiento que por ahí se está de repente haciendo o analizando de qué forma pueden motivar a las empresas de forma tributaria a las que realicen su huella de carbono. Entonces sería, para cerrar, sería de forma obligatoria para empresas grandes y de forma voluntarias a empresas o a microempresas, generando así una ayuda tributaria a quienes lo realicen. Entonces, esto creo que sería una gran motivación y reduciría bastante eso, justo la economía un poco informal que podría darse, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuántas emisiones de gases de efecto invernadero ha generado últimamente el Perú? ¿Y qué sectores han generado más emisiones? Sí, y es que justo el Perú, como les indicaba, y ya cerrando les decía, ¿no? Que en la página del Infocarbono viene publicando continuamente las emisiones que se generan en todos los sectores. El reciente o el último que se está publicado es del 2016. Tengo entendido que se va a publicar en 2018. Pero ahorita públicamente el Perú está generando cerca de 205 millones de gigagramos de dióxido de carbono.
Entonces, esto de dióxido de carbono, disculpe, entonces esto es grande, gran cantidad y que viene generándose y el sector que más emite en este caso, en el sector que más emite, viene a ser justo el sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de suelos, que aproximadamente viene a ser del 65% de estas emisiones, ¿no? ¿Y qué es lo que incluye dentro de esta agricultura, silvicultura? Justamente viene a ser la tala informal, viene a ser el uso de fertilizantes, el cambio de uso de suelo, es decir, que comúnmente se deforestan y, por ejemplo, en este caso cambian las tierras o hay contaminación en las tierras. Justo esto viene a ser estas emisiones generadas. Y el segundo sector, para no decir que por ahí se está escapando, es justamente la energía. Y en la energía entra la generación de energía eléctrica y el transporte. Y es que en el transporte también vienen aumentándose muy drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero. Y es ahí donde el gobierno del Perú está tratando de sumar esfuerzos para reducir tanto en estos sectores que se está generando muchas emisiones. Por ejemplo, en el caso de transportes, se espera ya contar con la línea 2 concluida y finalmente con las demás líneas que se viene proyectando. Esto va a ayudar a reducir bastante las emisiones en transporte, justamente son en este sector, ¿no? Gracias. A ver, tenemos dos preguntas más. ¿Qué tanto impacto podrían tener las pequeñas empresas en lo que vendría a ser contaminación ambiental? Y a su vez, ¿por qué deberían las empresas invertir en un sistema de gestión ambiental? Bueno, el impacto que generen las pequeñas empresas, sumándolas todas, y como lo indiqué, al final cada uno de nosotros tenemos que sumar y tenemos que sumar y crear así un cambio, un clima adecuado, ¿no? Y es que eso es lo que ha pasado. A inicios de todo ello, nosotros como países subdesarrollados decíamos, los países más grandes, que por ejemplo ¿no? de grandes potencias son los que han originado esto, pero en realidad somos todos. Y es que justamente ahorita de repente estamos mirando eso, las grandes empresas son las contaminadoras, pero nosotros somos pequeños, no cocinamos mucho, pero si van sumando de a poquitos, cada gota a gota, ¿no? De como indicar, el vaso se va a bordear y no, va a generar todo eso. Entonces, en realidad, podemos llamar por ahí un tema a conciencia, además de que es importante hoy día crecer de manera sostenible, no también por qué tanto es lo que contaminas o qué tanto es lo que puedes, sino que lo importante es crecer de manera sostenible, que esa gestión de cambio climático, esa reducción o esas mitigaciones que tú puedas hacer, no tan solo lo veas por la manera de emisiones, sino también por la manera de generar y ahorrar recursos. Por ejemplo, ha ocurrido en muchas empresas que han realizado su huella de carbono, que al inicio estaban en duda, pero al final las medidas de mitigación no tan solo reducían emisiones, sino que también reducían costos. Ya cambiaron un equipo, si reducen energía eléctrica, reducen costos. Por ahí, si reducen consumo de agua, reducen emisiones, recursos, reducen costos. Entonces, veámoslo por ese lado también, la importancia de las pequeñas empresas. Y la última pregunta era, discúlpame, no recuerdo bien. Porque las empresas en general deberían invertir en un sistema de gestión ambiental. Bueno, prácticamente está respondida eso también, ¿no? En esa Sí, misma sí. pregunta, la misma respuesta, disculpen, porque también hay ahorros económicos, no tan solo a emisiones reducimos, ¿no? También las empresas buscan también ello. Y es que las medidas de mitigación, y es que de repente, discúlpenme si no es que no las había mencionado, para que una buena medida de mitigación sea planteada en una empresa, tiene dos puntos. Una, que reduzca las emisiones y otra, que sea económicamente factible para la empresa. Entonces, tampoco no podemos realizar de repente medidas de mitigación que a la empresa la va a llevar a hacer un gasto. No, también hay que ver ese otro punto que de repente no lo había mencionado, pero esa es la gran oportunidad que tienen las empresas en hacer en mitigar, ¿no? Muchas gracias. Y para finalizar, una última pregunta.
¿Cree usted que las actividades, digamos, económicas y la falta de control en sus actividades diarias de las personas puede influir en que las regiones, específicamente la sierra de nuestro país, concentre tantos niveles de radiación? ¿O a qué se debe ese tema? Bueno, la radiación es un tema por la capa de ozono, ¿no? Si están por ahí relacionados con el cambio climático, por ahí va en algo. Pero en realidad, si lo vuelvo a repetir, todos somos originarios de esto, somos causantes de todo. En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por ahí va, por ahí le decía, no confundir lo que se contamina, por ejemplo, le decía la avenida Bancay, ¿no? Un vehículo, un microbús que está quemando combustible, genera contaminantes. Esos contaminantes, ese smog, se queda ahí, en esa parte nada más. Pero lo otro tipo de que no estamos viendo son justamente los gases de efecto invernadero que también se generan por esa quema de combustibles, pero que se van hacia la atmósfera. Y en la atmósfera lo comparten todos, absolutamente todos. Entonces, si todos somos causantes de ello y por lo ende todo tenemos que poner y ver, ¿no? Qué tanto es lo que podemos reducir. Y parte mucho qué es lo que muchas veces compramos innecesariamente, desde como individuo hasta como empresa. Entonces, una buena gestión para el cambio climático comienza desde ahí. No emites lo que no estás comprando también. Entonces, muchas veces por ahí viene también la economía circular, ¿no? El reciclar, reducir, reutilizar, ¿no? Y parte desde como individuo hacia como una empresa pequeña o una empresa grande. Entonces, al final todos, tanto económicamente como están organizados, también atribuyen mucho a ello, ¿no? Y todos sumamos. Muchas gracias. En este sentido, habiendo concluido la presentación y la rueda de preguntas, agradecemos a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades por la asistencia y participación en nombre de la facultad y de nuestro señor decano, el doctor Daniel Valera Loza. Asimismo, un profundo agradecimiento a nuestro expositor, el ingeniero Wilmer Lescano, haciéndole mención que el certificado de reconocimiento se lo haremos llegar por los canales correspondientes. Y nuevamente reiterando que la videoconferencia será publicada en el canal Zoom USMP a través de YouTube. Muchas gracias, ingeniero Wilmer. Excelente ponencia porque calza con la realidad ambiental de nuestro país y de lo que puede ser el futuro si tomamos conciencia de ello, ¿no? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Y a los estudiantes no se olviden de la presentación de su recensión, por favor.